Bueno, hola, buenos días. Hoy es el quinto domingo que estamos encerrados y es la tercera clase que voy a compartir. Hoy vamos a empezar ya con Mosía, es decir, que vamos a empezar ya con el compendio que hizo Mormón de las planchas de bronce, que van ya desde Mosía hasta Cuarto Necio. Y vamos a empezar esta clase hablando del rey Mosía. Como ya vimos en Palabras de Mormón, el rey Mosía era un hombre justo, era un buen hombre, que junto con otros buenos hombres de su época y de su pueblo, pues consiguieron poner paz en ese pueblo que había tenido tantas contiendas y tantas guerras, pues tuvieron un tiempo de paz hasta la muerte del rey Benjamín. El rey Benjamín tenía 3 hijos, uno de ellos era Mosía, y él había enseñado a sus hijos el idioma de sus padres, es decir, había enseñado el egipcio con el propósito de que ellos pudieran leer en las planchas precisamente la palabra de Dios. Y también les enseñó a sentirse agradecidos por tener esas planchas, por tener las escrituras. Entonces, deberíamos de pensar esa enseñanza que le dio el rey Benjamín a sus hijos, lo importante que es, porque nosotros también deberíamos de sentirnos agradecidos por tener las escrituras. Ahora tenemos que si la tablet, el móvil, las escrituras en papel, en la aplicación de la iglesia, y las tenemos más presentes que nunca, o las deberíamos de tener más presentes que nunca, porque todos llevamos siempre el móvil encima, vayamos donde vayamos, ¿no? Y deberíamos de sentirnos agradecidos por tener. La forma de expresar que sentimos agradecimiento por las escrituras es leerlas, porque si las tenemos pero no las leemos, podemos llegar a olvidarnos de Dios, como le hubiera podido pasar a ellos si no hubieran tenido las planchas. Vale, pues el rey Benjamín se estaba ya haciendo mayor y antes de morir él quería hablar con su pueblo y quería decirle principalmente 2 cosas. Una de ellas era que el que le iba a suceder en el trono era su hijo Mosía, pero además también quería darle a su pueblo un nombre nuevo. Entonces le pidió a su hijo Mosías que extendiera una proclamación por todo el pueblo, por el pueblo de Nefi, el pueblo de Zaraenla y por los pueblos colindantes, y les dijera a sus ciudadanos que al día siguiente se reunieran todos en la plaza del templo porque el rey Benjamín quería hablarle sobre esto. Así lo hizo su hijo, estableció esa proclamación y al día siguiente pues aquello se llenó de gente. Como había tanta gente no cabían en el templo, se quedaron fuera en la plaza y montaron sus tiendas mirando hacia el templo y estaban organizados por familias. El rey Benjamín vio que había tanta gente y se dio cuenta que si él hablaba allí pues mucha gente no lo iba a poder escuchar porque su voz no llegaba, y entonces se subió a lo alto de una torre para que así su voz se proyectara y la gente que estaba más lejos también pudiera escucharle. Y además pidió que se escribieran las palabras que él hablase para que así los que no pudieran escucharle, que luego pudieran leer sus palabras. Vale. Lo primero que les dijo el rey Benjamín, lo primero que le dijo al pueblo cuando empezó a hablar es que se prepararan para escuchar la palabra de Dios. ¿Vale? Y la forma en la que le dijo que se prepararan era que abrieran sus oídos para oír, que abrieran su corazón para poder entender y que abrieran su mente para que se desplegaran ante ellos los misterios de Dios. Los misterios de Dios no son cosas ocultas, cosas misteriosas que están ahí para que solo unos pocos lo sepan. No. Los misterios de Dios son verdades que solamente se pueden conocer a través de la revelación. Entonces, ¿qué es lo que el rey Benjamín le estaba pidiendo a su pueblo? Que se prepararan para recibir revelación de Dios, que tuvieran todos sus sentidos alerta para las cosas que le iba a decir, porque no quería que se tomaran con ligereza sus palabras, ¿no? Sino que quería que penetraran fuertemente en ellos. Para las cosas importantes de la vida también tenemos que prepararnos. Si, por ejemplo, uno se va a presentar a una oposición, pues sabe que tiene un trabajo duro de estudio para poder presentar y poder aprobar esa oposición. Si, por ejemplo, voy a poner aquí varios ejemplos. Si, por ejemplo, uno va a presentarse a un trabajo o va a buscar trabajo,
primero tiene que prepararse, ya no solamente el currículum y lo que tiene que llevar, sino prepararse académicamente para ser una persona empleable. Si yo voy a buscar trabajo y me preguntan, ¿tú qué sabes hacer? Y yo le digo, pues yo no sé hacer nada, pues difícilmente voy a poder encontrar un trabajo, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para tener alguna habilidad que pueda permitir a las empresas tener interés en nosotros. También nos tenemos que preparar cuando vamos al templo. No podemos ir al templo como si no fuéramos al parque de atracciones. Tenemos que prepararnos espiritualmente para cuando estemos ahí recibir revelación del Señor y venirnos más llenos de lo que hemos entrado, para sacarles ese partido a las cosas. Entonces, también hay que prepararse para servir. Yo ahora con esta crisis sanitaria he tenido una experiencia, para mí fue difícil al principio, cuando Mariló me comentó que su hermana y ella iban a empezar a coser mascarillas. Yo le dije, ay, yo no sé coser, es lo primero que le dije. Y me dijo, ya, es muy fácil, solo hace falta una máquina de coser y yo te enseño. Y digo, ya, pero es que yo no tengo máquina de coser. Y estábamos ya con todas las tiendas cerradas y tampoco podía desplazarnos a su casa que me enseñara. Y le dijo, oye, ¿y cómo te puedo ayudar? Y me dijo, pues mira, necesitamos elástico, mira a ver si puedes conseguir el elástico. Y me metí por internet en varias páginas para comprar elástico, pero el servicio lo servirían en mayo, el 19, el más cercano que encontré. Fíjate si se han hecho mascarillas y todavía no estamos a 19 de mayo. Entonces me sentí mal y me sentí frustrada de en una situación tan grave yo no poder ayudar. Entonces encontré varias cosas en internet que podía hacer y una de las que hice fue escribir cartas. Escribir cartas para personas que están solas en el hospital porque los familiares no pueden ir a verlos y algunas personas estaban muy tristes porque no tenían con quién hablar y varios médicos tuvieron iniciativas de este tipo de poner su correo electrónico para que enviáramos las cartas allí y ellos las imprimirían y se las llevarían a los enfermos. Entonces en un par de páginas de estas pues me dediqué a escribir cartas y unos días después me llamó Benito para ofrecerme una colaboración en asuntos públicos, que ahora es comunicación, para poder ayudar en esta crisis. Y para mí fue una respuesta del Señor, porque yo estaba preparada mental y en mi corazón para ayudar, pero no sabía cómo hacerlo. Y el Señor me bendijo para que pudiera. Agradezco muchísimo, ya que estoy en este tema, a todas las personas, a todas las hermanas que no tienen descanso, porque cada minuto lo aprovechan para hacer una mascarilla más. Así que muchas gracias. Bueno, el rey Benjamín fue un siervo ejemplar de Dios. Fue un hombre que dedicó su vida al servicio. Todo su potencial, toda su fuerza, todo su poder lo empleó en el servicio a los demás. Y lo hizo de una forma totalmente desinteresada, hasta el punto de que él mismo trabajaba para su sustento, para no tener que gravar a su pueblo con más impuestos para mantenerle a él. Y yo aquí ahora tengo una pregunta. ¿Por qué a nosotros nos cuesta a veces tanto trabajo prestar servicio? ¿Qué obstáculos nos encontramos a la hora de servir? Ahora le dais al pause y lo pensáis en familia. ¿Qué cosas hay en nuestra vida, qué obstáculos que nos impiden o nos pueden impedir servir? Cuando tengáis esa lista o lo hayáis comentado en familia, pues le dais otra vez al play. Nos vemos ahora. Yo en mi lista he puesto, a ver si se ve, creo que sí, he puesto la pereza, porque hay muchas veces que a lo mejor nos pueden pedir ayuda. Oye, ¿puede ir en un momento a hacer tal cosa? ¿O puede ir a hacer tal otra? Con lo bien que estoy yo en mi casa, con el frío que hace fuera, o el calor que hace fuera, y yo aquí con el aire acondicionado, lo bien que estoy, y nos da pereza salir a prestar un servicio. Otra cosa es el tiempo. Muchas veces podemos pensar que no tenemos tiempo, tenemos muchísimas cosas que hacer y no nos queda tiempo para servir. También trabajo, tenemos que trabajar por la mañana, volvemos a casa a mediodía, volvemos por la tarde al trabajo y es que no nos queda tiempo para servir. Y yo creo que todo esto es porque nuestras prioridades no las tenemos bien estructuradas. Porque si el servicio está al final del todo,
pues nunca nos va a quedar tiempo para servir si lo dejamos para lo último. Entonces tenemos que ver qué es lo más prioritario y entonces establecer un orden correcto en nuestra vida y tendremos tiempo para todo. Cuando ponemos al Señor en primer lugar, hay tiempo para todo. Y aquí, no porque no sea importante, sino porque no me cabía aquí y lo he puesto aquí con lápiz, pone orgullo. Porque hay personas también que son muy orgullosas, que piensan, yo lo he oído así de veces, es que yo lo que tengo me lo he ganado yo solita y yo no le he pedido nunca ayuda a nadie y yo todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo y es gracias a mi trabajo y lo mismo que yo puedo los demás también pueden, así que se hagan sus cosas. Y te quedas con cara de pan, como que yo misma, sin ayuda de nadie. ¿Dónde está Dios en tu vida si tú estás diciendo esas cosas, no? Entonces a veces somos muy orgullosos, no queremos que nadie nos haga nada porque nosotros podemos hacerlo todo, pero tampoco queremos hacer nada por los demás porque igual que yo lo hago todo solita, pues los demás que se busquen la vida, ¿no? Sería otra de las cosas. Cada uno tendrá su lista de las cosas que piensan que pueden impedir que sirvamos. Entonces, pues nada, analizarla y tratemos de quitar nuestra vida todos esos obstáculos que nos impiden prestar servicio. El rey Benjamín prestaba esa clase de servicio tan perfecto porque su corazón estaba lleno de amor por Dios y por los hombres. Y esa es la clave. Nosotros podemos servir, pues a lo mejor por quedar bien, porque nos valoren bien, porque digamos, fíjate tú esta que buena en todas las cosas que hace, o lo podemos hacer porque amamos a Dios y porque amamos a las personas y entonces solo deseamos ayudarles. Y hasta que eso no esté en nuestro corazón, pues nuestro servicio no va a ser como tendría que ser. El servicio es el eje del Evangelio, es el centro. Hay una frase que dice, el que no vive para servir no sirve para vivir, y es que es así. No podemos decir que vivimos el Evangelio si no prestamos servicio, porque esa es la parte fundamental del Evangelio, el servicio a los semejantes, que es lo que se pasó Jesucristo toda la vida haciendo, sirviendo a los demás. Al servir es importante saber que se nos aprecia, pero debemos concentrarnos en la rectitud, en la integridad, en el verdadero propósito del servicio. Si se nos da reconocimiento, pues estupendo, y si no, es que no tenemos que buscar eso, debemos de concentrarnos en lo que es más importante. Una maestra ministrante, por ejemplo, que en solitario va a ayudar a sus hermanas a ver cómo están, a prestarles servicio y que nadie las ve, para el Señor tiene exactamente el mismo valor que otra persona que a lo mejor pueda estar en la jerarquía de la iglesia en un puesto superior, pero el servicio que presta es tan importante como el de la hermana o el hermano ministrante que va a visitar a su familia. Nuestro servicio será realmente eficaz cuando lo hagamos por amor a Dios, como hemos dicho, cuando lo hagamos por amor a Jesucristo. De lo contrario, no podremos responder ante el Señor con una conciencia tranquila cuando nos pregunte cuánto has servido. Una del servicio, la más famosa, la que está en Mosías, en el capítulo 2, a partir del versículo 16. Buscarlo también en vuestras escrituras, ¿vale? Y lo leemos a la vez. Está en Mosías 2 y vamos a leer en los versículos del 16 al 19. Dice así: he aquí, os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y he aquí, me habéis llamado vuestro rey. Y si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para serviros, ¿no debéis trabajar vosotros para serviros los unos a los otros? Y he aquí también, si yo, a quien llamáis vuestro rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio y sin embargo ha estado al servicio de Dios, merezco algún agradecimiento de vosotros, o cómo debéis de dar gracias a vuestro Rey celestial. Y continúa más adelante diciendo que aunque sirviéramos con toda nuestra alma, aún así seríamos servidores inútiles. Servidores inútiles primero porque Dios nos dio la vida,
Entonces nosotros tenemos una deuda enorme con Él. Y Él lo único que nos pide para saldar esa deuda es que obedezcamos los mandamientos. Si nosotros obedecemos los mandamientos, el Señor nos bendice. Y entonces otra vez estamos en deuda con Él. Y eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Es una deuda eterna. Porque cada cosa que nosotros hacemos, Él nos bendice por hacerla. Ya vimos la semana pasada, cuando hablamos de la Pascua y la expiación de Jesucristo, cuál es la única forma de saldar esta deuda, que es a través precisamente de la expiación de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros para salvarnos, que dio su vida. No hay mayor servicio que el que Él hizo por nosotros. Si nosotros, sabiendo que lo único que Él nos pide a cambio es que obedezcamos los mandamientos, es de ingratos no cumplir con los mandamientos, porque lo que hizo por nosotros fue tremendo. Y lo que nos pide es obediencia a cosas que son fáciles y que además nos hacen la vida mejor y más feliz el hacerlo, el cumplir con ellos. Entonces, si un miembro de la Iglesia, de forma deliberada, incumple con el día de reposo, con la palabra de sabiduría o con cualquiera de los mandamientos, y lo hace de forma deliberada, está en rebelión con Dios. Y si no se arrepiente, permanecerá así para siempre. En cambio, el que se arrepiente y se esfuerza por cumplir con los mandamientos, su estado eterno será un estado de felicidad. No una felicidad como la del mundo, porque hay mucha gente que dirá, pues yo no cumplo con los mandamientos, yo no voy a ninguna iglesia y yo soy feliz, momentáneamente. A lo mejor ráfagas de felicidad, o a lo mejor eres feliz toda tu vida en la tierra, pero no será así después, porque el Señor nos pide obediencia a sus mandamientos, solo nos pide eso. También hay otra cosa que nos pide, además de prestar servicio en su discurso, el rey Benjamín, es que nos volvamos como un niño. Y claro, lo que él quiere decir con eso no es que nos volvamos débiles, porque los más vulnerables, los más débiles son los niños. Lo que sí quiere es que tengamos la pureza y la santidad que tiene un niño. Santo en griego da a entender algo así como separado y apartado. Entonces, se podría decir que si nos volvemos santos es porque nos separamos y nos apartamos del mal para acercarnos a Dios. Entonces, si nos separamos y nos apartamos de lo malo, tendremos el Espíritu con nosotros y nuestras vidas serán mejores y nosotros seremos personas más honradas. Podremos tener ese cambio que dijo el rey Benjamín y ser puros y ser santos como son los niños. Hay algo que quería proponer, que es una también de las cosas que nos proponen en el Ven Sígueme, y es que cada día pensemos, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para poder servir mejor a mis semejantes? Y cuando acabe el día, pensar, ¿podría haber hecho más? ¿Lo podría haber hecho mejor? Y así cada día analizar cómo estamos trabajando nuestro servicio al prójimo. Al principio he dicho que en este discurso del rey Benjamín él iba a decir que su hijo iba a ser el siguiente rey y también que iba a dar un nuevo nombre a su pueblo. No hemos hablado de ese nuevo nombre a su pueblo ni lo vamos a hablar ahora, será la próxima semana. Así que leerse los siguientes capítulos del Sígueme, creo que del 4 al 6, y ahí encontraréis cuál es el nuevo nombre que el rey Benjamín iba a dar a su pueblo. También quería contaros algo que me acaba de venir a la cabeza y quiero compartirlo, en cuanto al servicio. No sé si habéis visto, bueno, algunos me imagino que sí, la mayoría, la película de la lista de Schindler, la que habla del exterminio nazi. Al final de la película, al final del todo, el protagonista está todavía en la fábrica, porque él, a través de su fábrica, pues salvó la vida de muchísimas personas. Y al final de la película está él allí y ve su coche aparcado y dice, uy, ese coche, si yo hubiera vendido ese coche, hubiera podido salvar a 3 personas más. Y se mira la mano y ve que lleva un anillo y dice, ¿y este anillo? Si yo hubiera vendido este anillo, hubiera podido salvar a no sé cuántos más, ¿no? Y cuando yo vi esa película me imaginé el día del juicio final así, de que nuestro Padre Celestial no nos va a acusar de nada. Seremos nosotros los que cuando estemos delante de Él, nuestra conciencia es la que nos va a matar. Y es la que vamos a decir, podía haber hecho más, podía haber hecho aquello, podía haber ayudado al otro, podíamos haber hecho muchísimas más cosas.
Entonces, para ir con nuestra conciencia limpia, oremos cada día para saber dónde podemos servir. Y cuando se nos llame, iré y haré lo que el Señor me ha mandado. Que tengáis un buen domingo, os quiero muchísimo y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. El hermano me dijo que os dijera que si os ha gustado me deis un like. Chao. Es broma, ¿eh?